de Moisés se tardaba en bajar del monte y quizás pensaron, no, se lo comió un tigre, se lo comió un león, o qué le pasaría en aquel monte porque se está demorando mucho. Ya llevaba 40 días y 40 noches, hermano, metido en el monte, buscando la dirección de Dios, esperando la guianza de Dios, porque él era el guía del pueblo de Israel. Él era el hombre que estaba guiando, él era su líder, él era el que llevaba al pueblo hacia la tierra prometida, hermano. Por eso el pueblo, cuando vio que él tardaba, hermano, él había puesto ¿en quién? El pueblo en la mirada en Moisés y no en Dios, y no en Dios. Por eso el Señor nos advierte y nos dice: no podemos nosotros compartir el amor con nadie, no podemos compartir nuestra mirada con nadie. Nosotros tenemos que poner la mirada solamente en el Señor Jesucristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Por eso él dijo: ¿quién? El pueblo. Este se está demorando mucho, este ya no sabemos qué le está pasando. ¿Quién sabe si se lo comería un oso? O se lo comería que cualquier otra cosa, pero se ha demorado para bajar. Entonces, ¿sabe qué hicieron, hermano? ¿Llamaron a quién? Mire lo que dice el verso 2. Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate. ¿A quién fue el que se le acercaron? A Aarón. ¿Quién era Aarón, hermano? El hermano. Aarón era su hermano. Aarón era su hermano. ¿Qué le dijeron? Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. No le dijeron que nos hiciera un dios, sino haznos dioses que vayan delante de nosotros, hermano. Llamaron a Aarón, que era el sacerdote, que era el profeta, que era el levita, que era aquel que tenía las cosas de Dios, hermano. No era el líder, pero Aarón, hermano, Aarón, en vez de esperar pacientemente la voluntad de Dios, pacientemente esperar qué era lo que Dios quería hacer, porque él sabía que a Moisés, su hermano, era el que le estaba guiando a este pueblo y él tenía que esperar, hermano. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Qué hizo? Fue lo que hizo el pueblo. El pueblo lo que hizo fue llamar. Dice: levántate y haznos dioses. Dioses. Alabado sea Dios. Mire, hermano, pero vamos a detenernos un poco para saber quién era este hombre Aarón. Aarón, mire, hermano, dice que la barba de Aarón, hermano, que cuando fue ungido Aarón, hermano, el aceite bajaba por toda su barba, hermano. Es decir, que él ya había sido ungido completamente para el servicio y la obra y el trabajo de Dios. Tenía que pararse en la roca, pararse firme en el conocimiento de Dios, porque había sido ungido. Bendito sea Dios. Aarón era el hermano de Moisés. Mira lo que dice un poquito más atrás, ahí mismo en el Éxodo capítulo 7, para que sepamos, hermanos, quién era Aarón. Alabado sea Dios. No era cualquiera, no era cualquiera. En el capítulo 7 verso 1 dice: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Y déjeme hacer un paréntesis aquí, hermano. Cuando Dios le dice a Moisés: te he constituido por Dios a Faraón, ¿sabe qué significa? Te he puesto por juez. Eso es lo que significa aquí la palabra Dios, porque está en minúscula. Si usted mira bien su palabra, hermano, su Biblia, la Biblia está ahí diciendo que Dios es con minúscula. Es decir, que este Dios es un juez, que Dios le había puesto a Moisés como juez sobre el faraón. Alabado sea Dios. Para Faraón: y tu hermano Aarón será que tu profeta. Hermano, usted sabe lo que es ser profeta. Usted, al menos, si no sabe, hermano, déjeme decirle un poco. Uno de los ministerios que hay y que está propuesto en el libro de Efesios, hermano, es que Dios constituye profetas.
Y Dios había constituido a Aarón como profeta de su pueblo. Es decir, que este pueblo de Israel, hermano, a cual Dios lo había sacado, había constituido a Aarón como sacerdote y como profeta, pero también lo había constituido como un levita. Mira, hermano, qué clase de ministerio tenía el hermano de Aarón, hermano. Aquel hermano que también se había puesto como rebelde cuando la hermana se levantó contra Aarón, contra Moisés, hermano. Pero no vamos a tocar eso. Pero le quiero decir que él era un levita. Y eso está un poquito más antes, hermano, en el capítulo 4 y versículo 14. Alabado sea Dios. Porque quiero traerlos a esto, hermano, que este hombre tenía conocimiento de Dios. Él tenía el conocimiento de Dios. Había sido ungido por Dios. Capítulo 14 dice: entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita? ¿No conozco yo a tu hermano Aarón? ¿Qué es qué? Un levita. Es decir, que además de ser profeta, Aarón era un adorador, uno que ministraba las cosas de Dios, uno que tenía un puesto enorme, hermano, y él era ser levita. Es decir, que además de ser hermano de Moisés, era un profeta, era un levita. Pero también sepa esto, hermano, mira lo que dice el capítulo 11 y versículo 10 de Éxodo. Alabado sea su nombre. Era un conocedor de los prodigios de Dios, hermano. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos ¿qué? Prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Es decir, que Moisés y Aarón conocían de las maravillas. Ya habían visto lo que Dios había hecho para sacar a su pueblo delante de Faraón, hermano. Había visto cómo el mar se había abierto en dos. Había visto cómo las plagas, había visto cómo el mar se convertía en sangre, los ríos de Egipto, hermano, se convertían en sangre. Había visto, hermano, cómo el ángel de la muerte pasaba por el pueblo de Egipto, hermano, y a aquellos que tenían la sangre sobre los dinteles, el ángel pasaba, hermano. Había visto los prodigios de Dios. Pero ahora, aquí en el capítulo 32, hermano, le dice al pueblo. Volvamos al capítulo 32 y versículo 2. Le dice: levántate. ¿A quién le está diciendo el pueblo? Aarón, levántate y haznos dioses que vayan de delante de nosotros. Es decir, hermano, que Aarón se deja presionar, Aarón se deja intimidar, Aarón hace lo que el pueblo quiere, hermano. Y un hombre de Dios, un sacerdote de Dios, profeta y levita, y que había visto los prodigios y milagros maravillosos y portentos de Dios, hermano, no se puede dejar presionar por el pueblo. Por eso, ¿qué hacen muchos hoy en día, hermano? Cuando ven que la tardanza del Señor parece demorarse, ¿qué es lo que hacen? Crear nuevas cosas para tener entretenido al pueblo de Dios. Por eso el pueblo dice: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Para qué? Para que le adoremos, para que le digamos que estos fueron nuestros dioses que nos sacaron de Israel. Usted sabe lo que estamos hablando, hermano. Usted está entendiendo lo que estamos hablando. Usted sabe que hoy en día, hermano, hay muchos Aarones, hermano, que han negado el obrar de Dios, han negado el ministerio, han negado lo que Dios les ha entregado, ese ministerio profético, el ministerio del pastorado, el ministerio del ser levita, hermano, porque los levitas ministraban delante de Dios. Pero Aarón
aquel que había